En esta información vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de periféricos. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿qué son los periféricos? Un periférico de ordenador es un dispositivo externo al ordenador que está conectado a él pero que no es parte del equipo principal y que permite la entrada y salida de información desde o hacia el propio ordenador. Se llaman periféricos porque están en la periferia del ordenador, externos a él. La puerta de enlace o unión entre el ordenador y el periférico, es decir, donde se conecta el periférico con el ordenador, se llaman puerto. Cualquier dispositivo que se conecta a tu computadora, como una cámara web, un ratón, un teclado o una unidad flash, son considerados periféricos. Son tan imprescindibles hoy en día ya que se consideran parte del propio ordenador. Hay 4 tipos de periféricos según su uso: de entrada, de entrada, salida y de almacenamiento. En un sistema informático, ordenador o computadora, se introducen datos a través de los periféricos de entrada. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿cuáles son los tipos de periféricos? Como se ve en la imagen, en el ordenador se conectan los periféricos de entrada, salida, de salida, y hay periféricos que son externos al ordenador, que son de almacenamiento, como son la memoria USB, el disco duro externo, CD y DVD. Primero hablaremos de los periféricos de entrada. El primer periférico de entrada es el teclado. El teclado es el tipo más común de dispositivo de entrada. Se introduce la información a través de sus teclas. Luego, el otro tipo de dispositivo periférico de entrada es un joystick. El principal uso es jugar con juegos de ordenador mediante el control de algo que se mueve en la pantalla. Se pueden utilizar para controlar el movimiento de un lado a lado, de arriba a abajo y en diagonal. También suelen tener al menos un botón con el que se puede hacer que un personaje salte o haga una acción. Luego tenemos otro periférico de entrada, que es el micrófono. Se utiliza para la entrada de audio en el ordenador. Luego tenemos otro periférico de entrada, que es el touchpad y el mouse, que son dispositivos de apuntar y señalar, point and click. El ratón es un dispositivo señalador y el siguiente tipo más común de dispositivo de entrada, después del teclado. Almohadillas táctiles, también llamadas touchpad, y las bolas de seguimiento, también llamadas trackball, son otros tipos de dispositivos señaladores que se utilizan a menudo en lugar de un ratón en los ordenadores portátiles. Los lápices señaladores y tabletas digitalizadoras también son dispositivos señaladores y por tanto periféricos de entrada. Luego tenemos otro periférico de entrada, que son los dispositivos biométricos. La biometría es la identificación de una persona mediante la medición de sus características biológicas. Por ejemplo, un usuario que se identifica a sí mismo en un ordenador por su huella digital o de voz se considera una identificación biométrica. Cuando se compara con una contraseña, este tipo de sistema es mucho más difícil de falsificar, ya que es única para la persona. La firma biométrica, detección de huella digital, reconocimiento facial, sensores de detección de iris, etc. Todos ellos son dispositivos de entrada biométricos. Los lectores de bandas magnéticas son empleados donde se manejan credenciales y tarjetas de crédito o débito, haciendo el trabajo de identificación más rápido y eficiente. Se introduce la tarjeta en el lector y se envía la información del usuario al ordenador central, por ejemplo el banco. Tenemos otro dispositivo periférico de entrada, que es la cámara digital. Una cámara digital puede almacenar mucho más imágenes que una cámara ordinaria. Las imágenes tomadas con una cámara digital se almacenan en una memoria y se pueden transferir a un ordenador mediante la conexión de la cámara al ordenador por medio de un cable. A veces se considera de entrada-salida, porque también podemos sacar información del ordenador y almacenarla en su tarjeta. Tenemos el drawpad, otro periférico de entrada, y el escáner.
Un escáner de imagen es un dispositivo de entrada que permite que las páginas de exploración o imágenes de materiales impresos como revistas, periódicos y carteles, convertirlas en datos digitales para que puedan ser utilizados por programas como Photoshop y otros software diseñados para trabajar con imágenes. Dispositivos de salida. Un dispositivo periférico de salida es cualquier periférico que recibe datos desde un ordenador. Puede imprimir, visualizar o enviar señales que son fácilmente interpretadas por el usuario. Monitores. Visualizan en la pantalla la información recibida desde el ordenador. Estos dispositivos de visualización están constituidos por varios puntos luminosos llamados píxeles. La cantidad de píxeles determina la resolución gráfica de los mismos. Cuanto mayor es el número de píxeles, mayor será la resolución, ya que si la misma imagen se reproduce en un mayor número de puntos de visión, mejorará en gran medida el detalle. GPS. Abreviaturas del Sistema de Posicionamiento Global. Es una red de satélites que ayuda a los usuarios a determinar un lugar de la Tierra por medio de una pantalla. Impresora. La impresora es uno de los periféricos de salida más importantes, ya que fueron diseñados para perpetuar los resultados de los datos procesados por el equipo en el papel. Altavoces. Son los dispositivos que nos permiten escuchar los sonidos producidos por la computadora, tales como notificaciones, sonidos de advertencia y por supuesto nuestra música favorita. Proyector digital. Recibe la señal de video del ordenador y luego la transforma en luz mediante espejos, permitiendo de esta manera proyectar imágenes hacia la superficie. Se utiliza la tarjeta del video para convertir los datos. Recogidos del ordenador, por eso también son periféricos de salida. Los cascos de realidad virtual. Estos cascos, muy utilizados en videojuegos, recogen datos del ordenador para mostrárselos al usuario. Y cuando el usuario hace un movimiento, este movimiento lo recoge el ordenador para usarlo en el juego. Impresoras multifunción. Son dispositivos que permiten sacar en papel un documento de ordenador, pero que a su vez vienen provistos de escáner para meter información al ordenador de un documento escaneado. Los módem. Un módem es un modulador de señal y codifica y decodifica datos en una conexión. Cuando le llegan los datos de una red de ordenadores, los codifica antes de meterlos en el ordenador para que éste los pueda entender. Cuando envía los datos por la red, los decodifica para que sean datos válidos para enviar por la red. Los periféricos de almacenamiento. Se utilizan para almacenar información. La mayoría son de entrada-salida, ya que se puede extraer información del ordenador y guardarla en el dispositivo, pero también se puede volcar sobre el ordenador la información almacenada en ellos. El disco duro externo, como su nombre lo indica, es un disco duro, pero que está fuera del ordenador y se conecta a través de un puerto. Son grandes almacenes de información, mucho mayores que las memorias USB y permiten tanto almacenar información desde el ordenador como enviar los datos almacenados al ordenador. CDs y DVDs. En el lector se puede meter un CD o un DVD para que grabe información en él o extraer la información que contiene el ordenador. USB. Pueden llamarse de muchas formas diferentes: lápices de memoria, memoria externa, lápices USB, pendrives, memorias flash, llavero USB, etc. Pero todas son lo mismo, permiten almacenar datos extraídos del ordenador y también enviar datos almacenados en ella al ordenador. Y con esto concluimos la información sobre los tipos de periféricos que existen.